El shock del Consejo Galáctico en el corazón de la galaxia, donde las estrellas bailaban en su ballet eterno. El Consejo Galáctico había gobernado con puño de hierro durante siglos. Su autoridad no era desafiada, su poder absoluto, hasta hoy, en el momento en que el capitán Zachary Hall y su delegación humana entraron en la gran estación espacial del Consejo. Todo cambió. El Consejo, famoso por su control opresivo sobre innumerables especies a través de la manipulación mental, estaba a punto de enfrentar un desafío como ningún otro antes. Mientras Hall y su equipo se abrían paso a través de los pasillos masivos de la estación, su entrada fue recibida con una mezcla de asombro y sospecha. Los delegados alienígenas, un grupo de diferentes especies, observaban con curiosidad y cansancio, entre ellos, el embajador Draco de la Apuesta, una criatura reptil, conocida por su astucia y crueldad. Se centró intensamente en los recién llegados. Con un movimiento de su cola y un entrecerrar los ojos, Draco inició una sonda mental sutil, usando las frecuencias de control subliminal que había dominado durante eones. Para su horror, Draco no sintió nada. Las mentes humanas ante él eran impenetrables, como si sus paisajes mentales estaban en blanco, insensibles a sus ondas invasivas. Esto no tenía precedentes. Su mente se aceleró al darse cuenta de que los humanos no eran solo otra especie a dominar, sino una amenaza formidable para su orden establecido. Hermanos y hermanas de la galaxia. La voz de Hall sonó fuerte y acogedora. Venimos en paz a compartir conocimientos y construir puentes entre las estrellas. La grandeza de su discurso contrastaba marcadamente con la tensión subyacente en la sala. Un silencio atónito cayó, seguido de murmullos que recorrieron la asamblea. Algunos acogieron con agrado el desafío al dominio de la guerra, mientras que otros vieron a los humanos como una amenaza terrible para su poder de larga data. En una reunión de emergencia, Draco defendió firmemente aislar e interrogar a los humanos. Los otros embajadores, con sus ojos parpadeando de miedo y codicia, comenzaron a cambiar de alianzas y conspirar a puerta cerrada en medio de la tormenta que se avecinaba. El capitán Hall navegó por la recepción mezclándose con los delegados alienígenas, sus ojos siempre atentos a las señales de discordia. «Capitán Hall, ¿puedo tener unas palabras?». Un consejero para un ser con alas delicadas e iridiscentes se acercaron a él, haciéndose a un lado hacia una ventana aislada. La voz de guerra era un susurro urgente y lleno de preocupación. «Estás en grave peligro. Los Apuesta han controlado el Consejo durante generaciones usando la subversión mental, pero ustedes, los humanos, son inmunes. No se detendrán ante nada para descubrir su confianza secreta. Nadie corbe la advertencia». Golpeó a Hall con fuerza. El sueño de una exploración pacífica había sido reemplazado por la dura realidad de la supervivencia en una galaxia hostil. Mientras la recepción continuaba, Hall fue abordado por el consejero Zafir, un llamativo Kelon con escamas brillantes y penetrantes ojos color ámbar. La voz de Zafir tenía una nota de admiración mientras hablaba del rápido ascenso de la humanidad al poder interestelar. El capitán Hall Zafir dijo que su lengua bífida parpadeaba. «Los logros de su especie son notables. Sería un honor para mí ofrecerle a usted y a sus oficiales superiores un recorrido privado por nuestras instalaciones de investigación más avanzadas». La curiosidad de Hall se apoderó de él. El acceso a tecnología de vanguardia podría proporcionar información invaluable para la comunidad científica de la Tierra. Después de un momento de consideración, él aceptó la oferta sin que Hall lo supiera. Su inmunidad al control mental ya había enviado ondas de choque a través de la estructura de poder del Consejo en nichos oscuros y cámaras selladas. Delegados frenéticos participaron en reuniones clandestinas, forjando alianzas incómodas y tramando contramedidas. El liderazgo de Wagner, liderado por Draco, se movió rápidamente para apuntalar su dominio. Draco buscó al consejero Vortex del Imperio. Krenim, un estratega despiadado conocido por sus tácticas sin escrúpulos. Juntos idearon un plan para secuestrar a los humanos y extraer el secreto detrás de su resistencia mental. Mientras tanto, Hall y su equipo se maravillaron con las maravillas tecnológicas que Zafir les mostró. Naves espaciales elegantes con motores warp que abarcan estrellas. Cámaras zumbando con nanorobótica, pero a medida que profundizaban en la estación, comenzaron a surgir discrepancias. Ciertas secciones estaban fuera de los límites y las respuestas a sus preguntas fueron recibidas con respuestas evasivas. De repente, una alarma ensordecedora rompió la calma. El comportamiento de Safi, español trasladado de anfitrión amable a tienda guardián, y una brecha de seguridad, dijo apresuradamente guiando al grupo hacia una salida en el caos resultante. Hall se encontró separado de su tripulación. Sus llamadas de ayuda fueron tragadas por la cacofonía de la evacuación. Tropezando a través de una puerta sin marcar, Hall se congeló en estado de shock. La cámara oculta ante él era una grotesca administración de horrores: cadáveres alienígenas diseccionados, filas de
Dispositivos de control mental y tanques llenos de criaturas malformadas pulsantes, la comprensión de la crueldad y dominación del Consejo se estrelló sobre él como una ola de frío, el corazón palpitaba. Hall corrió de regreso a su nave evadiendo la detección por el más estrecho de los márgenes. El comandante Reeves lo recibió con noticias sombrías, sus comunicaciones estaban comprometidas, su movimiento rastreado, la apuesta, estaban apretando el nudo en una apuesta desesperada. Hall ordenó a la tripulación que se preparara para la salida de emergencia mientras se comunicaba con Corbe en un canal seguro. La conmoción de Cor era palpable cuando Hall transmitió sus sombríos descubrimientos. Debes huir ahora, Corbe urgió, su voz temblando. Estoy enviando coordenadas a una casa segura resistente. Haremos lo que podamos para ayudar en su escape. Justo cuando la transmisión terminó, las alertas de proximidad se encendieron. Las fuerzas del Consejo se acercaban. La nave humana saltó a la acción. El capitán Hall gritó órdenes mientras su tripulación corría a las estaciones de batalla. Los pulsos láser destellaron y los escudos de energía vibraron mientras avanzaban a través de un guante de fuego enemigo. Con una sacudida que hizo rechinar los dientes, se lanzaron a un viaje más rápido que la luz, dejando a las naves del Consejo aferrándose a las estelas que se desvanecían. Emergieron en un vacío sin estrellas, una base de asteroides solitaria, la única ruptura en la extensión de tinta. Corbe y una serie de alienígenas de la Resistencia los esperaban, cada uno con las cicatrices de la rebelión contra la tiranía del Consejo. Cuando Hall y su tornillo fueron conducidos a la base, la sombría realidad de los crímenes del Consejo, se desarrolló una historia de siglos de opresión y sufrimiento. El capitán Hall, ahora un fugitivo en una guerra que nunca buscó, sintió un destello de esperanza encenderse dentro de él. La humanidad había tropezado con una lucha por la libertad y la batalla por el alma de la galaxia apenas habían comenzado. Aliados en las sombras, cuando el capitán Hall y su tripulación se instalaron en la base de asteroides, el peso de su nueva realidad los presionaba con fuerza. El marcado contraste entre la tecnología avanzada que habían visto en la estación del Consejo Galáctico y la apariencia improvisada y sucia de su actual refugio era sorprendente. La base era un refugio para las galaxias oprimidas. Un mosaico de tecnología alienígena y materiales rescatados unidos por la esperanza y la determinación. Corbe, con sus alas plegadas con una mezcla de resolución y ansiedad, llevó a Hall a través de los pasillos tenuemente iluminados de la base. Los combatientes de la resistencia alienígena, cada uno marcado por sus propias formas únicas de dificultad, se movían con propósito e intensidad. Hall podía sentir la carga compartida en sus ojos. Una experiencia colectiva de subyugación duradera que ahora encontraba expresión en una lucha unida por la libertad en el corazón de la base. Hall fue presentado a figuras clave de la resistencia. Vela del Imperio Zorn. Una figura imponente con escamas brillantes que reflejaban la tenue luz del centro de comando, estaba entre ellos. Su presencia exigió atención y su voz profunda resonó con autoridad. Capitán Hall, comenzó. Sus acciones nos han dado esperanza. Ahora debemos concentrarnos en nuestro próximo movimiento. El Consejo está herido, pero lejos de ser derrotado. Las palabras de V fueron un grito de guerra. Hall y su tripulación se reunieron alrededor de una mesa holográfica estudiando los últimos informes de inteligencia. Las fuerzas del Consejo se estaban reagrupando y consolidando alrededor de Centralis, un mundo fuertemente fortificado que abarca Metrópolis. El plan de la Resistencia era audaz, una infiltración del centro de control mental que controlaba el dominio telepático del Consejo. El sistema de control mental del Consejo es complejo y está profundamente arraigado. V explicó que no solo abarca su centro principal, sino que está entrelazado con innumerables subsistemas en todo su imperio. Si podemos atacar el corazón de su operación, podemos triplicar su capacidad de control y opresión. Sin embargo, los riesgos son enormes. El plan implicaba una operación multifásica. Primero, tendrían que infiltrarse en Centralis, navegar a través de una seguridad estricta y defensas de alta tecnología. Segundo, tendrían que acceder al centro, sala de control y desactivar los sistemas de control mental. Finalmente tendrían que escapar antes de que las fuerzas del Consejo pudieran responder. Hall escuchó atentamente, sopesando las implicaciones de su estrategia. El control del Consejo se había extendido por muchos mundos, pero ahora había un atisbo de una oportunidad de romper su dominio absoluto. Estamos dentro, Hall declaró, su voz firme. Haremos lo que sea necesario para detenerlos los siguientes días. Fueron un borrón de intensa preparación. El equipo de Hall entrenó junto a los combatientes de la Resistencia, perfeccionando sus habilidades para la misión. V demostró ser una formidable instructora, sus elegantes movimientos y precisión enseñando a los humanos cómo adaptarse a las duras condiciones de la estación y las complejidades de las operaciones encubiertas. Durante un raro momento de descanso, a pesar de que Hall y V estaban juntos mirando por una ventana la vasta extensión del espacio, las
Estrellas distantes y frías parecían burlarse de la enormidad de su tarea según dos pensamientos. Hubble preguntó tratando de medir la resolución de V. Los ojos ámbar de V se encontraron con los suyos con una determinación inquebrantable. No, dijo ella firmemente, pero el costo del fracaso es inmenso. Si no tenemos éxito, el Consejo continuará su reinado de terror. Hall extendió la mano agarrando la mano escamosa de Boone en la suya. Entonces, no fallaremos, dijo su voz llena de resolución. El momento fue destrozado por el estruendo de las alarmas en toda la base. Corbe irrumpió en la habitación, sus alas se agitaron en agitación. El Consejo nos ha encontrado, anunció, tenemos que movernos ahora. En una ráfaga de actividad, los combatientes de la Resistencia amanecieron sus disfraces preparándose para la infiltración. Sala de misiones. Vestido con el adornado ro de un delegado del Consejo, sintió una mezcla de incomodidad y determinación. V a su lado proporcionó una presencia tranquilizadora. La lanzadera robada se deslizó hacia la imponente masa de la central, es su imponente silueta proyectando una larga sombra sobre sus esperanzas. Mientras se acercaban, la tensión era palpable. El pulso de Hall se aceleró mientras transmitían sus credenciales falsificadas. Segundo se extendió en lo que pareció una eternidad antes de que las puertas de la bahía de atraque se abrieran. Corbe susurró instrucciones para actuar como si pertenecieran, eran un recordatorio de lo que estaba en juego. Desembarcó mezclándose con la multitud de delegados y personal. La inmunidad de Hall al control mental del Consejo resultó ser invaluable para protegerlos del escrutinio telepático. Sin embargo, su cobertura pronto se vio comprometida. Una alarma estridente atravesó el aire señalando su exposición. V ordenó moverse y sacó su arma oculta. El corredor estalló en caos cuando los rayos de energía pasaron silbando junto a la cabeza de Hall. V se movió con precisión letal. Su blaster encontró objetivos con una precisión infalible. Hall se agachó para cubrirse. Su mente corría mientras luchaban por los pasajes laberínticos de la estación. Finalmente llegaron a las puertas selladas de la sala de control central. ¡Cúbreme!, Hall gritó sobre la guarida. Sus dedos volaron sobre el panel de acceso. El dedo se abrió y reveló un espacio cavernoso lleno de bancos de maquinaria pulsante. En el centro había una plataforma elevada coronada por una interfaz brillante. V adoptó una posición defensiva. Su blaster destellaba mientras mantenía a raya a los guardias entrantes. Hall corrió hacia la plataforma esquivando explosiones y zigzagueando a través del caos. Cuando llegó a la interfaz, respiró profundamente, preparándose para el momento crítico. Sus manos se cernieron sobre los controles alienígenas, sintiendo la oleada de energía a su alrededor con un último esfuerzo hercúleo. Hall hundió sus manos en el brillante campo de información energética, inundó su mente con un torrente de datos alienígenas que amenazaban con abrumarlo. Siguió adelante usando su inmunidad para navegar por las defensas del sistema. El interruptor de seguridad estaba a la vista y con un movimiento decisivo lo activó. La estación se estremeció cuando los sistemas comenzaron a fallar. Está hecho, gritó Hall tambaleándose lejos de la plataforma. Salgamos de aquí, la lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar, pero el impacto de sus acciones ya se estaba sintiendo mientras luchaban para regresar a su transbordador. La estación descendió hacia Anertmarke. Hall se permitió un momento de esperanza sabiendo que el control del Consejo sobre la galaxia se había debilitado, pero el trabajo real recién comenzaba. La galaxia estaba al borde de la rebelión y Hall y su tripulación ahora estaban en el corazón de una lucha que determinaría el destino de incontables mundos. El rebelde Gambit, mientras el transbordador se alejaba rugiendo de la estación de control mental que se derrumbaba. Los pensamientos del capitán Hall corrieron la destrucción de la estación. Había enviado ondas de choque a través del Consejo Galáctico, pero el peligro inmediato estaba lejos. La dinámica de poder de la galaxia estaba cambiando y la tripulación de Hall se había convertido en figuras centrales en este conflicto transformador. El transbordador atravesó el campo de escombros, los restos de la estación destruida y los restos dispersos sirvieron como un duro recordatorio del caos que habían dejado atrás. Sus escamas reflejaban las duras luces del interior del transbordador. Miró a Hall con una mezcla de agotamiento y feroz determinación. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo su voz firme a pesar del caos, pero el Consejo tomará represalias, debemos estar preparados. El casco del transbordador gimió bajo el estrés del viaje FTL, mientras emergían en una región más tranquila y estable del espacio. La base de asteroides hacia la que se dirigían era una reliquia de un tiempo olvidado, una fortaleza aislada que ahora servía como refugio para aquellos que resisten la tiranía del Consejo. Su llegada, Hall y su tripulación fueron recibidos por una diversa variedad de combatientes de la Resistencia. Fueron conducidos a un vasto y cavernoso centro de comando. Las paredes estaban llenas de monitores y pantallas holográficas parpadeantes. La Resistencia se había unido en torno a su causa, su unidad, un poderoso símbolo de desafío contra la opresión del Consejo. Corbe, sus alas se movían con ansiedad. Se acercó a Hall con una expresión sombría. Hemos recibido noticias preocupantes, dijo, que la respuesta del Consejo es rápida y brutal. Están movilizando sus fuerzas restantes y esperamos un contraataque agresivo. Pronto los ojos de Hall se entrecerraron mientras absorbía la información. La victoria de la Resistencia, aunque significativa, había pintado
Un blanco en sus espaldas. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó su voz resuelta. V dio un paso adelante, su expresión feroz. Nuestra prioridad es fortalecer nuestras defensas y forjar alianzas. Necesitamos consolidar nuestra posición y prepararnos para el asalto del Consejo. El Consejo no descansará hasta que hayan reprimido esta rebelión. El centro de comando estaba lleno de actividad mientras los combatientes de la resistencia se preparaban para la amenaza inminente. La tripulación de Hall, aunque cansada, se lanzó al esfuerzo. Su enfoque cambió de la supervivencia a la planificación estratégica. Los sensores y sistemas de comunicación de la base fueron cruciales para interceptar los movimientos enemigos y coordinar las contramedidas. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación y anticipación. Hall y su equipo trabajaron junto con la resistencia, fortificando las defensas de la base y desarrollando estrategias para contrarrestar los próximos movimientos del Consejo. La experiencia de V en tácticas y combate fue invaluable y su liderazgo inspiró confianza entre los cansados combatientes a pesar del ritmo frenético. Hall encontró momentos para reflexionar sobre el viaje que los había traído aquí. La misión a la central había sido una apuesta, pero había provocado un movimiento que trascendió el conflicto inmediato. El control del Consejo se estaba debilitando y las razas oprimidas estaban comenzando a encontrar su voz. Una noche, mientras Hall revisaba los últimos informes de inteligencia, Corbett se acercó a él con una mirada preocupada. Miren, el capitán, el consejero de Aen, dijo que hemos detectado una acumulación masiva de fuerzas del Consejo cerca de la zona central. Se están preparando para una gran ofensiva. Necesitamos actuar rápidamente si queremos seguir siendo una espina en su costado. Los ojos de Hall se encontraron con los de Corbett con una determinación férrea. Tendremos que atacar primero. Dijo que el peso de la decisión pesaba sobre sus hombros. Si podíamos interrumpir sus planes y debilitar sus fuerzas, podríamos ser capaces de cambiar el rumbo. El liderazgo de la resistencia se reunió en una reunión de emergencia. Sus rostros estaban marcados por la determinación y la ansiedad. Describieron un plan audaz para adelantarse a la ofensiva del Consejo. Lanzaremos una serie de ataques coordinados en sus líneas de suministro y puestos avanzados estratégicos. Explicó que al interrumpir su logística y comunicaciones podemos retrasar su avance y darnos una oportunidad de luchar. El plan era ambicioso y estaba plagado de riesgos. Hall y su tripulación liderarían una serie de incursiones audaces dirigidas a instalaciones clave del Consejo e interrumpirían sus operaciones. El objetivo era crear caos y confusión, ganando tiempo para que la resistencia fortaleciera su definición. Hall y su equipo se prepararon para el inevitable contraataque mientras el plan tomaba forma. Hall y su equipo se prepararon para su papel en las próximas operaciones. La atmósfera en el centro de comando estaba cargada de anticipación y determinación. La esperanza de la resistencia descansaba en su capacidad para atacar de manera efectiva y forzar al Consejo a una postura defensiva. La primera incursión fue un éxito audaz, con el equipo de Hall ejecutando un ataque rápido y preciso en un depósito de suministros del Consejo. La operación causó una interrupción significativa que cortó las líneas de suministro críticas y paralizó la capacidad del Consejo para movilizar recursos. El éxito de la incursión aumentó la moral entre los combatientes de la resistencia y demostró su capacidad para desafiar el poder del Consejo a pesar de la victoria. Hall sabía que la represalia del Consejo sería rápida y brutal. Los días posteriores a la incursión estuvieron llenos de mayor vigilancia y preparativos para la contraofensiva esperada. La resistencia fortificó sus posiciones, fortaleció sus alianzas y se preparó para la tormenta que se avecinaba. Una noche, mientras Hall estaba sentado en el centro de comando, la resistencia se preparó para la tormenta que se avecinaba. La tensión en el aire era palpable, el monitor y las pantallas mostraban una ráfaga de actividad con las fuerzas del Consejo concentrándose para su asalto. Las defensas de la resistencia estaban listas, pero el peso del conflicto inminente era una presencia constante. V se acercó a Hall, su expresión era una mezcla de determinación y preocupación. Hemos hecho todo lo que podemos para prepararnos, dijo, ahora debemos mantenernos firmes y luchar con todo lo que tenemos. Hall asintió con la mirada firme. Lo haremos, dijo con voz, resuelto. Por cada mundo que ha sufrido bajo la tiranía del Consejo, por cada voz que ha sido silenciada, lucharemos. La próxima batalla sería una prueba de la resolución de la resistencia y la fuerza de su recién encontrada unidad. Las fuerzas del Consejo eran formidables, pero el espíritu de desafío que había encendido la rebelión era inquebrantable cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de la ofensiva del Consejo. Hall y su tripulación se prepararon para la pelea de sus vidas. La lucha por el futuro de la galaxia estaba lejos de terminar, pero la esperanza de libertad ardía, brillaba intensamente en los corazones de aquellos que se atrevieron a resistir el choque de titanes. La calma antes de la tormenta se rompió abruptamente cuando comenzó la ofensiva del Consejo.
La base de asteroides, una vez un símbolo de desafío, ahora se preparaba para toda la fuerza de la ira del Consejo Galáctico. El distante estruendo de las naves enemigas y el parpadeo de las lecturas entrantes de los sensores crearon una atmósfera de tensión palpable. Hall V y el resto de los cazas de la Resistencia se prepararon para el choque monumental que determinaría el destino de incontables mundos en el centro de comando. Hall y su equipo coordinaron la defensa. Las paredes reverberaron con el zumbido de la energía, los escudos y el estrépito de la actividad mientras los cazas de la Resistencia ocupaban sus puestos. Sus ojos agudos con enfoque supervisaron el despliegue de los sistemas defensivos que necesitamos para maximizar nuestra potencia de fuego y proteger las instalaciones clave. Ella instruyó que nuestra prioridad es mantenerlos a raya el tiempo suficiente para completar los contraataques planeados. La primera forma en que W de las fuerzas del Consejo llegaron con un asalto atronador. Los acorazados y cruceros, sus formas oscuras se cernían siniestramente contra el vacío salpicado de estrellas, desataron un aluvión de plasma. Los escudos de la base del asteroide se encendieron bajo la tensión parpadeando pero manteniéndose firmes. Las plataformas defensivas de la Resistencia respondieron sus láseres atravesando el espacio en un intento desesperado por detener la marea. La tripulación de Hall, atrincherada en el corazón del centro de control de la base, luchó por mantener sus sistemas operativos en medio del caos. Las defensas automatizadas de la base, reforzadas por sus preparativos anteriores, se enfrentaron al enemigo con una eficiencia implacable. Los cazas de la Resistencia participaron en un combate feroz, sus rifles de energía, cortando la oscuridad del espacio. A pesar de sus mejores esfuerzos, los números superiores del Consejo y la potencia de fuego comenzaron a pasar factura. Los escudos de la base vacilaron, y aparecieron brechas en sus defensas externas. La voz de V crepitó sobre los calma su tono urgente: Capitán Hall, estamos recibiendo graves daños en el flanco occidental, necesitamos refuerzos de inmediato. Los ojos de Hall se lanzaron a la pantalla táctica. Desplegar los cazas de reserva para cubrir la brecha, ordenó. No podemos dejar que avancen. Los cazas de reserva se lanzaron en un contraataque coordinado que atacó a las naves del Consejo con renovado vigor. Las torretas defensivas de la base cambiaron su enfoque y apuntaron a las naves enemigas con precisión. La tripulación de Hall trabajó febrilmente reparando los sistemas dañados y redirigiendo la energía a áreas críticas. La lucha era intensa y cada segundo contaba mientras la batalla continuaba. Los pensamientos de Hall se dirigieron a los próximos contraataques. La Resistencia había planeado una serie de ataques coordinados para atacar las instalaciones clave del Consejo y desbaratar su ofensiva. El plan era ambicioso y dependía de un tiempo preciso y una ejecución impecable en medio de la batalla. Hall recibió un mensaje de Corbetea. La voz de un consejero era tensa pero resuelta. Capitán, las fuerzas del Consejo se están reagrupando. Se están preparando para un gran avance. Necesitamos ejecutar nuestros contraataques ahora. Hall asintió con la cabeza. Una determinación sombría se apoderó de él. Preparen los equipos de ataque. Estamos avanzando con el plan. Los contraataques se lanzaron en una ráfaga de actividad. Las naves de la Resistencia usaron el caos de la batalla en curso. La batalla a su favor golpeó el depósito de suministros del Consejo y los centros de mando. El objetivo era crear la mayor interrupción posible, obstaculizando la capacidad del Consejo para coordinar sus fuerzas y montar una ofensiva efectiva. Los ataques se encontraron con una resistencia feroz, pero el elemento sorpresa y la determinación de la Resistencia los llevaron a través de las explosiones e iluminaron el vacío cuando las instalaciones del Consejo fueron atacadas. Sus sistemas críticos se interrumpieron. Las fuerzas del Consejo, que ya estaban al límite, lucharon por responder a las múltiples amenazas a medida que la batalla continuaba. La marea comenzó a cambiar. El Consejo se desanimó. Una vez, aparentemente imparable, vaciló bajo la presión combinada de la defensa y los contraataques de la Resistencia. La base del asteroide, aunque maltratada, se mantuvo firme. Sus escudos y sistemas de armas repelieron el asalto enemigo. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz y dirigió la defensa con precisión. «Los estamos haciendo retroceder», gritó por las comunicaciones. «Mantenga la presión y manténgalos fuera de equilibrio». Hall, luchando junto a su tripulación, sintió una oleada de esperanza en medio del caos de la cueva. Los esfuerzos de la Resistencia estaban dando sus frutos. Y el dominio del Consejo comenzaba a debilitarse. La batalla estaba lejos de terminar, pero las mareas de la guerra estaban cambiando. Los momentos finales de la batalla fueron un torbellino de acción. Las fuerzas de la Resistencia, galvanizadas por sus duras victorias, presionaron su ventaja. Las naves del Consejo, con su moral rota y sus fuerzas agotadas, comenzaron a retirarse. La base del asteroide, aunque marcada por la batalla, se mantuvo resistente mientras las naves enemigas se retiraban. El centro de comando estalló en vítores. Los combatientes de la Resistencia, con sus rostros manchados de sudor y suciedad, se abrazaron en un raro momento de triunfo. La batalla por la base del asteroide se había ganado,
pero el conflicto estaba lejos de terminar. Hall, al examinar las consecuencias de la batalla, sintió una mezcla de alivio y resolución. La ofensiva del Consejo había sido frustrada, pero la guerra por la libertad de la galaxia apenas comenzaba. La resistencia había logrado una victoria significativa, pero el camino a seguir seguía plagado de desafíos en las tranquilas consecuencias. V se acercó a Hall, su expresión era una mezcla de agotamiento y determinación. Le hemos demostrado al Consejo que somos una fuerza a tener en cuenta, dijo, pero esto es solo el comienzo, debemos seguir avanzando y reunir más aliados para nuestra causa. Hall asintió con la mirada firme. Lo haremos, dijo, hemos demostrado que podemos enfrentarnos al Consejo, ahora debemos aprovechar esta victoria y continuar la lucha por la libertad. La victoria de la resistencia en la base del asteroide marcó un punto de inflexión en la lucha contra el Consejo Galáctico. La batalla había sido dura y el costo había sido alto, pero el espíritu de desafío y esperanza permaneció intacto mientras la resistencia se reagrupaba y se preparaba para la siguiente fase de su campaña. La lucha por el futuro de la galaxia continuó con renovada determinación y coraje.